Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema interesante dentro del ámbito de los indicadores de gestión, ¿no? Como son los principales tipos de indicadores de gestión. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya veníamos comentando, ¿no? En clases anteriores, ¿no? Sobre la importancia y sobre lo que representa, ¿no? Un indicador, ¿no? Dentro de la organización. Vamos a hacer simplemente un pequeño recuento, ¿no? Para entrar al tema de fondo. ¿Qué es entonces un indicador? ¿No? Los indicadores, que son también conocidos como KPIs, aportan información, ¿no? Que muestra cómo evoluciona la variable que se mide, ¿no? Es una unidad de medida, ¿no? Que aporta datos sobre el rendimiento de un aspecto concreto de nuestra estrategia. Un KPI, ¿no? O un indicador de gestión es una forma de medir si una empresa, una unidad, un proyecto o una persona está logrando sus metas y también sus objetivos estratégicos, ¿no? Las organizaciones utilizan indicadores de gestión en múltiples niveles, ¿no? Para evaluar su éxito al alcanzar lo definido en la planeación estratégica. Los indicadores claves de alto nivel pueden enfocarse en el desempeño general de la organización, mientras que los KPIs de bajo nivel pueden enfocarse en los procesos o los empleados en cada departamento, ¿no? Los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto, ¿no? O en qué medida se están logrando los objetivos propuestos, ¿no? Representan aquella unidad de medida gerencial que va a permitir evaluar el desempeño de una organización frente a metas, a objetivos, a responsabilidades propias de cada grupo, ¿no? Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? En términos claramente de resultados, ¿no? Detectan y prevén desviaciones, ¿no? En el logro de los objetivos también. Es decir, me dan esa información que me va a permitir a mí detectar en qué momento nos estamos desviando de los objetivos, ¿no? Que son propios y que establece cada organización. De forma general, las organizaciones usan los indicadores de desempeño porque fortalecen la motivación del equipo de trabajo, dan soporte, ¿no? E influyen en los objetivos estratégicos, ¿no? Y fomentan el crecimiento tanto personal como también organizacional, ¿no? Entonces tenemos que, en este punto es importante, ¿no? Tener las debidas consideraciones al momento de establecer un indicador, como por ejemplo, ¿qué métricas son más importantes para la organización? ¿No? Tal como ya lo hemos dicho, no podemos establecer indicadores que no me den información relevante para la empresa, ¿no? Entonces, en ese punto tengo que determinar qué métricas son las más importantes, ¿no? Las que me van a llevar justamente a lograr los objetivos de la empresa. ¿Qué datos necesitan ser recopilados o rastreados para calcular esas métricas? ¿No? ¿Qué información necesito justamente para el establecimiento de esas métricas? ¿No? ¿Cómo se analizarán y cómo se analizan esos datos hoy en día? ¿No? De repente se están analizando de una forma incorrecta, ¿no? Entonces establezco cómo deberían realmente analizarse esos datos. ¿Cómo se utilizará el análisis para la planificación de las acciones, el desarrollo, incluso la adopción de medidas correctivas, ¿no? Bien, el objetivo de los sistemas de medición es adoptar a la empresa un camino correcto, ¿no? Dirigirla hacia un camino correcto que básicamente pues les ayude al logro y cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, todo sistema de medición debe satisfacer ciertos objetivos, ¿no? Entre los cuales tenemos, por ejemplo, la comunicación de las estrategias. Si yo voy a medir algo, lo más conveniente sería comunicar al personal, ¿no? A mi equipo de trabajo sobre qué cosa voy a medir, por qué lo voy a medir, por qué lo voy a hacer, ¿correcto? De repente quiero mejorar o de repente quiero corregir, ¿no? Ciertas funciones, ciertas actividades. Quiero también identificar problemas, pero también oportunidades, ¿no? Si bien es cierto, el tema de las mediciones no solamente se basa en la identificación de problemas, es decir, no se hacen para
castigar al personal, sino más bien para, de repente, identificar ciertas oportunidades que con el común del trabajo diario no las detectamos, ¿no? También se dan, ¿no? O tiene como objetivo estas evaluaciones o estos sistemas de medición entender los procesos. Hay procesos que justamente caen en la repetición, ¿no? En esa especie de reproceso. Entonces, estos sistemas de medición permiten justamente entender los procesos, diagnosticar incluso cuellos de botella, por ejemplo, ¿no? Si hay sobrecostos innecesarios, ¿no? Mejorar el control de la empresa, ¿no? De repente por allí hay algunas actividades que se están haciendo y que no están siendo controladas, ¿no? También se identifica iniciativas, ¿no? Acciones que sean realmente necesarias. Evaluamos también los comportamientos, ¿no? De cada empresa, de cada persona dentro de su área y claramente dentro de la organización también, ¿no? Entonces, como vemos, el indicador nos proporciona mucha información, ¿no? Pero no solamente está definido para una sola cosa que es, pues, la corrección, sino también incluso la prevención, ¿no? Detectar a tiempo aquellos de repente errores, falencias para mejorarlas, ¿no? Bien. Dicho esto, ¿no? Vamos a ver, como ya hemos conversado, ¿no? Hay muchos indicadores a nivel de una organización, pero en este punto nos vamos a enfocar en los indicadores de gestión. ¿Qué cosas son? ¿No? Entonces tenemos que los indicadores de gestión se conoce como indicador de gestión aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. Un indicador de gestión permite determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos, ¿no? O si están cumpliendo con los objetivos de la organización. La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar tanto en el presente como también en el futuro. Es decir, mis indicadores justamente yo los requiero a nivel empresarial para poder determinar qué acciones voy a tomar, ¿no? De repente se está manejando de una manera la organización, está teniendo cierto nivel de actividades, pero los puedo mejorar, ¿no? No necesariamente voy a esperar quizás a que haya algún problema para establecer pues estos planes de mejora. Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y también fiables, ¿no? Ya que el análisis de la situación de otra manera no sería el correcto, ¿no? Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación va a ser complicada, ¿no? Se va a dar de una forma complicada. El líder de la organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, ¿no? Que son utilizados de manera frecuente, ¿no? Para evaluar desempeños y resultados. Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento, ¿no? Y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, determina si la organización está cumpliendo con los objetivos que ya se habían establecido, ¿no? O que han sido planificados. Bien. Los indicadores de gestión, claramente, hemos mencionado que son aquellos pues medios, aquellos instrumentos, aquellos mecanismos, ¿no? Que me va a permitir lograr ese objetivo, ¿no? Esa unidad de medida que me permite detectar, pero también prever esas desviaciones, ¿no? Y en ese punto, toda la data y toda la información que estos indicadores le provean a la organización va a conllevar al éxito o fracaso de la organización. Como también hemos mencionado anteriormente, no basta solamente con extraer la data, sino también establecer las medidas tanto correctivas como de fortalecimiento de las actividades dentro de la empresa. Bien, ¿por qué medir y para qué medir? ¿No? Ya hemos visto que los que trabajamos o hemos trabajado en empresas, sobre todo grandes, ¿no? Estamos en constante evaluación, ¿no? En constante medición, ¿no? Evalúan pues los procesos, evalúan los comportamientos de la persona, evalúan las actividades, ¿no? Hacen estas evaluaciones a todo el personal, pero ¿por qué medir? ¿Y para qué medir?
¿no? Hay un dicho que dice, pues, lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? Y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se mejora, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos allí, ¿por qué medir? Esa es la pregunta, ¿no? Porque la empresa debe tomar decisiones y la empresa no puede tomar decisiones en base a supuestos, en base a los yo creo. Eso no existe en una organización. Una organización se da en base a números, ¿no? Entonces, las decisiones que como organización puedo tomar tienen que tener un respaldo, ¿no? Un respaldo cuantificable. Porque se necesita conocer las eficiencias de la empresa, ¿no? Y como ya le decía, no se puede tomar decisiones a ciegas. Porque se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área. Puede ser que un área esté trabajando de maravilla, pero puede ser que la otra no. Y lamentablemente, pues, el trabajo de un área repercute en las demás, ¿no? Entonces no podemos trabajar como islas, ¿no? Si esa área está mal, bueno, ese es su problema, que esa área esté mal, no se trabaja así, ¿no? Entonces por eso también es importante medir. Porque se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en aquellos puntos que son débiles. En toda organización, ¿no? Grande, pequeña, sobre todo en las grandes, porque tienen muchas más actividades, siempre va a haber puntos débiles. Algo va a haber que de repente no funcione adecuadamente o que tenga la oportunidad de mejora, ¿no? Entonces es allí donde entran estas herramientas de medición. ¿Por qué se requiere saber en lo posible, en tiempo real, qué pasa en la empresa? ¿Se está trabajando de forma eficiente? ¿Se está trabajando correctamente? ¿No? Entonces, por eso se requiere medir, ¿no? Bien. ¿Para qué medir? Ya hemos visto por qué. Ahora sí, ¿para qué vamos a medir? Para poder interpretar lo que está ocurriendo. Claramente, pues, los números que me arrojen o la información que me arroje me va a dar luces, ¿no? Para interpretar justamente qué está pasando dentro de la empresa, ¿no? Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. Yo puedo, por ejemplo, manejar ciertos indicadores y ciertos niveles. Por ejemplo, el día de ayer hablábamos de este nivel de rotación en las empresas. Hay empresas, ¿no? Que quieren, por ejemplo, obtener un ISO. Para obtener un ISO, ¿no? En términos de lo que es recurso humano y talento humano, les piden un porcentaje, ¿no? De rotación que sea prácticamente el mínimo, ¿no? Entonces hay empresas que manejan pues esos estándares muy altos de calidad y en eso incluye que la rotación no sea frecuente, ¿no? Porque si no, no alcanzan esos estándares de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una rotación que supera el 10%, entonces yo ya no podría de repente recurrir a esos estándares de calidad, porque estoy saliendo de esos límites que son establecidos, ¿no? De repente mi empresa se ha puesto como meta no superar el 10% de personal que rote. Sin embargo, estoy en el 15%. Entonces, eso ya me demuestra que ya salí de ese margen propuesto, de ese objetivo propuesto por la organización. Para definir la necesidad de introducir cambios, ¿no? O mejoras también, ¿no? Y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. Cuando hay algún problema dentro de la organización, lo más importante es atacarlo ni bien se ha detectado. No puedo permitir que el problema siga creciendo y persistiendo, ¿no? Porque claramente afecta a las demás áreas. Para analizar la tendencia histórica, ¿no? Y apreciar la productividad a través del tiempo. Es importante para una organización ver cómo ha ido creciendo a través del tiempo, ¿no? Porque una organización no puede manejar los mismos números y los mismos márgenes, por ejemplo, hoy y de aquí a 5 o 10 años que siga manejando lo mismo. Eso no puede ser, porque quiere decir entonces que la empresa no está siendo productiva, no está rindiendo los frutos y no está siendo pues una buena empresa, ¿no? Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad, ¿no? Lo que se está haciendo realmente me está haciendo rentable, ¿no? Para direccionar o redireccionar planes financieros. De repente estoy cayendo en reprocesos. Por ejemplo, ¿no? El caso que vimos ayer, el ejemplo de este nivel de rotación, cuando es muy alto, ¿no? ¿A qué me lleva un nivel de rotación alto? Pérdida de tiempo, más gasto de dinero, porque se va una persona y tengo que volver a capacitar al entrante,
¿no? Y si se adapta, y si no se adapta, volver a recurrir a este proceso de selección de personal, por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, ¿no? Para medir la situación de riesgo de la empresa, ¿no? Probablemente, pues, las mediciones, y eso incurren muchas empresas en el error de medir cuando ven que todo les está saliendo mal, ¿no? Ah, está mal, pues, tal área, y si lo juntamos todo, hacemos el resumen que toda la organización no camina bien, ¿no? Entonces, recién ahí establezco mi medida de medición, si ya todo está mal, ¿no es cierto? Entonces, la medida de medición también es preventiva, ¿no? También me ayuda a ver no solamente lo mal que puede estar la organización, sino en qué medida puedo mejorar, para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y la mejora focalizada, claramente, ¿no? A partir de las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Las empresas están experimentando un proceso de cambios revolucionarios, ¿no? Estamos frente a una coyuntura que nos ha llevado a cambiar mucho nuestra forma de pensar, nuestro trabajo, ¿no? Entonces estamos pasando por entornos que cada día son más competitivos, cada día se hace más difícil poder, pues, tener un trabajo o sacar adelante a una organización, justamente, ¿no? Por la alta competencia que hay, pero en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una situación tan delicada como es una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esta situación de transformaciones constantes, ¿no? Del ambiente de negocio hace necesario que las empresas, ¿no? Logren mantener e incrementar la participación de mercado aun cuando las condiciones son adversas, ¿no? Y en ese punto se debe tener claro, ¿no? La forma de cómo analizar y evaluar los procesos del negocio, ¿no? Es decir, tener claro este sistema de medición de desempeño, ¿no? De la empresa. La medición de desempeño puede ser definida generalmente como una serie de acciones orientadas a medir, a evaluar, ¿no? A ajustar y también a regular las actividades dentro de una empresa, ¿no? Entonces, en ese punto es indispensable, ¿no? El uso de estas herramientas de medición. Bien, tenemos que los indicadores tienen atributos, ¿no? Tienen atributos, ¿ok? Tienen características, ¿no? Que tienen que satisfacer ciertos criterios. Estos indicadores deben ser medibles, deben ser entendibles y también controlables, ¿no? En el aspecto de medible, ¿no? Esto significa que la característica descrita debe ser cuantificable, ¿no? En términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. Debe también ser entendible, ¿no? Es decir, debe ser reconocido fácilmente. No puedo establecer indicadores que nadie sepa qué tipo de información voy a necesitar para establecerlos, ¿no? Controlable. El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la organización, ¿no? Tiene que abarcarse, recordemos que los indicadores tienen que estar de la mano con los objetivos de la organización. Por tanto, tiene que ser controlable. Bien. Tipos de indicadores, ¿no? Tenemos, claramente, pues se manejan diversos tipos de indicadores dentro de toda organización. ¿De qué va a depender qué indicadores voy a usar? De lo grande o del rubro que tenga la empresa, ¿no? ¿Qué tan grande es mi empresa? ¿Qué rubro maneja? ¿Cuánto personal tiene? ¿No? Entonces depende de muchas cosas. Tenemos entonces allí, ¿no? Los indicadores de gestión. Tenemos 5 indicadores de gestión, ¿no? Entonces tenemos en este punto que saber discernir entre indicadores de cumplimiento, ¿no? De evaluación, de eficiencia, de eficacia y los indicadores de gestión, ¿no? Entonces, bien, los indicadores de cumplimiento, con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea, ¿no? En eso se basa justamente el cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones que indican el grado de consecuencia de las tareas o trabajos, ¿no? Un ejemplo de ello
¿no? Puede ser el cumplimiento del programa de pedidos, ¿no? Cuando se hace un pedido, ¿se cumplió de repente con la entrega de todos los pedidos o se entregó solamente de forma parcial? ¿No? Ese es un indicador de cumplimiento, por ejemplo. Indicadores de evaluación, ¿no? Tenemos la evaluación, tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de una tarea, de un trabajo o también de un proceso, ¿no? Los indicadores de evaluación están relacionados con las razones o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero también nuestras oportunidades de mejora, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, los indicadores no solamente detectan errores, sino oportunidades de mejora, ¿no? Un ejemplo de ello sería la evaluación, siguiendo con el ejemplo que habíamos dado, la evaluación del proceso de gestión de pedidos. ¿Cómo se está dando ese proceso? ¿No? Entonces se evalúa cómo se está dando ese proceso. Tenemos indicadores de eficiencia, teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Se llevan a cabo actividades y lo que tenemos que hacer sí, pero con el mínimo de recursos, ¿no? Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas o trabajos también. Entonces, como ejemplo tenemos el tiempo de fabricación de un producto, por ejemplo, ¿no? La rotación de inventarios también. Indicadores de eficacia. Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o también un propósito, ¿no? Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas. Ejemplo de ello tenemos el grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos, ¿no? La satisfacción del cliente se va a dar en la medida que haya cumplimiento también, ¿no? Con las entregas, por ejemplo, de los pedidos. Indicadores de gestión, ¿no? Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar o también establecer actividades concretas, ¿no? Para hacer realidad las tareas o los trabajos que han sido programados o planificados, ¿no? Los indicadores de gestión están relacionados con las razones que permiten administrar realmente un proceso, ¿no? Y en este punto, un ejemplo de ello sería la administración o la gestión de los almacenes de productos en proceso de fabricación. Bien, entonces tenemos aquí ya los 5 tipos de indicadores de gestión, ¿no? Bien, ahora bien, propósitos y beneficios de los indicadores de gestión. ¿Cuál sería el propósito y también cuál sería el beneficio? ¿No? El objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un camino correcto, ¿no? Para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. La razón de ser de un sistema de medición es entonces comunicar, entender, orientar, pero también compensar la ejecución de estrategias, ¿no? Acciones y resultados de la empresa o la organización, ¿no? Y en este punto, ¿no? Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos, ¿no? Como lo es comunicar la estrategia, ¿no? Comunicar las metas, identificar los problemas u oportunidades, entender los procesos, definir responsabilidades, ¿no? Mejorar el control de la empresa, identificar iniciativas y acciones que sean necesarias para seguir con la organización, ¿no? Medir comportamientos también. Facilitar la delegación de las personas, ¿no? Claramente, pues al estar evaluando de forma constante y midiendo de forma constante los procesos, las actividades, me doy luces de repente identificar a personas que estén haciendo un mejor cumplimiento de sus tareas. Personas que pueden hacer justamente esa línea de carrera, ¿no? Bien. Entonces tenemos allí una imagen, ¿no? Donde nos proporciona de repente una mejor visión. ¿Dónde se encuentran estos indicadores de gestión? ¿Dónde los encontramos, no? En la parte de planificación estratégica, en la alta dirección,
¿no? Nos habla allí de los resultados finales, del impacto, o los resultados también intermedios. Ahora, ¿qué tenemos en el nivel directivo? El control de gestión. Pero allí se manejan indicadores por centro de responsabilidad. Y en este punto se manejan los indicadores, por ejemplo, de eficiencia, eficacia, economía, calidad, ¿no? Tenemos el nivel operativo, donde se realiza claramente el control de actividades también, ¿no? Entonces tenemos allí los indicadores operacionales, ¿no? Donde se visualizan o se controlan los insumos, los productos, la eficacia de repente de las labores que se hacen. Entonces, los indicadores de gestión se dan en la alta gerencia, ¿no? En la planificación estratégica. Y en ese punto también es importante conocer, ¿no?, que los indicadores de gestión, si bien es cierto, se dan a nivel estratégico, a nivel de alta gerencia, ¿requiere de qué? Requiere de los objetivos de la gerencia, de los objetivos de los procesos que se están siguiendo, ¿no? Y en este punto tenemos que los indicadores se dan por niveles de intervención, es decir, tenemos los indicadores de proceso, los indicadores también de resultados y los indicadores de impacto, ¿no? Bien, indicadores de entrada, proceso, salida y resultado. Claramente esto, ¿no?, se aplica justamente a las acciones que se realizan dentro de las organizaciones, ¿no? Bien. Implementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una combinación apropiada de estructura y control. La estructura asigna las tareas y precisa cómo se coordina, ¿no? Sin embargo, no da el suministro de motivación suficiente. En este punto debemos de saber que si bien los indicadores nos dan mucha información, no necesariamente proveen de motivación para el personal. Y en ese punto, los líderes cobran un rol trascendental, ¿no? Los líderes, por la misma tarea, los mismos roles que cumplen, pues tienen que saber, ¿no?, hacer llegar toda esa información y toda esa data que han obtenido de los indicadores a sus subordinados, ¿no? Bien. Construcción de indicadores. Ayer vimos, a grosso modo, ¿no?, la construcción de indicadores, ¿no? ¿Cómo se construye un indicador? ¿En base a qué? ¿No? Pero vamos a hacer un pequeño recuento. Construcción de indicadores. ¿Qué se hace? ¿Qué debemos hacer para construir un indicador? ¿Qué necesitamos? ¿No? Se necesita definir el nombre, ¿no? ¿Qué cosa es lo que queremos medir? ¿Qué cosa es lo que vamos a lograr con ese indicador? ¿No? Entonces, en este punto es necesario, ¿no?, definir qué cosa es lo que vamos a lograr. Con esto se pretende que la organización describa sus actividades principales, ¿no? De tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla, con el fin de tenerlas inventariadas, ¿no? Es decir, yo tengo una lista de actividades que quiero medir, ¿correcto? Y ahí viene el punto 2, ¿qué cosa es lo que se desea medir? En este punto es necesario priorizar las actividades, ¿no?, y establecer indicadores que sean claramente importantes para la organización. ¿Quién utilizará la información? ¿Quién va a utilizar esa información? ¿Cualquier área? No, ¿no es cierto? Los indicadores se establecen de acuerdo a las áreas, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la información que necesite cada organización. Es decir, los indicadores que de repente manejan una empresa grande no necesariamente le sirven a una empresa pequeña, ¿no? Los indicadores que de repente maneja el área de recursos humanos no necesariamente le sirven al área de logística. No tiene por qué ser así. Entonces, una vez descritas, ¿no?, y valoradas las actividades, se deben seleccionar también a quiénes va esa información. No a todos les interesa la misma información, ¿no?, ya que los indicadores van a diferir sustancialmente en función de quién lo van a utilizar. Por ejemplo, cierta información que maneje un nivel operario,
no va a tener la misma importancia que lo maneje un nivel estratégico, ¿no? Justamente por eso se hacen estas escalas, ¿no? Nivel operario, nivel medio y la alta gerencia. Entonces la información que maneje un operario no va a ser la misma que maneje pues un nivel de gerencia. ¿Cada cuánto tiempo? Esta es una de las preguntas que más se hacen en las empresas, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo debo de medir? ¿Cada mes, cada 6 meses, cada año? ¿Cada cuánto tiempo mido? ¿Cada cuánto tiempo evalúo? ¿No? Esto va a depender del tipo de organización que yo tenga, ¿no? Organizaciones que son más grandes claramente requieren de un nivel de evaluación o de medición más constante, porque justamente hay más actividades, requiere más nivel de planificación, hay muchas más personas y depende también del rubro, ¿no? Hay rubros, por ejemplo, como lo es la minería, rubros de construcción, rubros que denotan un riesgo continuo de las personas. Entonces allí los indicadores que se manejan son más exhaustivos. Las estrategias que se proponen para, por ejemplo, minimizar los accidentes dentro de la organización son más exhaustivas, son más rigurosas incluso. Los controles son más rigurosos, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo lo debo hacer? ¿No? En esta fase hay que reflexionar, ¿no? Y hay que precisar también el tiempo en el que yo deseo obtener cierta información. Dependiendo de los tipos de actividades, va a depender de los destinatarios de la información, a quién se le va a dar también. Los indicadores van a tener en este punto una frecuencia que va a tener que ser determinada por la organización. ¿En base a qué? En base a las actividades que realizan, en base a la cantidad de personas que están involucradas, en base al riesgo de las operaciones. ¿Con qué o quién se compara? ¿No? Deben establecerse referentes respecto a la estructura, al proceso, al resultado. Es decir, la mayoría de empresas manejan esta data histórica, ¿no? Entonces, en este punto de con qué o con quién se compara, claramente pues con la data histórica. Si es una empresa nueva, no va a haber cómo comparar, sin embargo, se pueden hacer comparaciones con otro tipo de instituciones que medianamente tengan el mismo nivel. Pero una vez que la empresa pues establezca esta data histórica, las comparaciones van a ir en esa medida, ¿no? De ver, por ejemplo, el año pasado, cómo estuve, por ejemplo, en la rotación de personal, en el índice de repente de capacitaciones a mi personal, mi nivel de ventas, ¿no? El nivel de deserción de repente de la empresa, del asentismo laboral. O sea, son varios índices o varios indicadores que se manejan, ¿no? En el proceso de formulación de los indicadores se identifica los factores claves de éxito, ¿no? Que son las capacidades controlables por la organización, en las que ésta debe sobresalir para alcanzar los objetivos, ¿no? A su vez, cabe remarcar, ¿no?, que los indicadores se estructuran en general en torno a varias perspectivas. No solamente estamos hablando del tema de recursos humanos, estamos hablando de las perspectivas de los usuarios, estamos hablando de las perspectivas de los resultados económicos financieros, ¿no?, de las perspectivas de los procesos internos, de las perspectivas de los empleados. Es decir, establecer herramientas de medición y de evaluación, ¿no?, va a beneficiar a todo el entorno y a todas las personas que forman la organización. Hablamos de empleados, hablamos de jefes, hablamos de clientes, hablamos incluso de la rentabilidad propia de la organización, ¿no? Entonces, en este punto, lo fundamental no solamente es lograr los resultados esperados, ¿no?, sino lograr también que los métodos correctivos o preventivos que se instauren después de estas evaluaciones sean los mejores, los más idóneos, los más adecuados, los más económicos, ¿no?, y que se basen claramente en tratar a los resultados corporativos de la empresa, ¿no? Bien. Para la medición de indicadores, resultan claramente haber
factores muy importantes, ¿no? Como lo es definir el ámbito de evaluación. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer a nivel de toda la organización o solamente es por áreas? Si yo quiero establecer estos indicadores de evaluación, no necesariamente tengo que involucrar a todo el área. En algunas ocasiones es necesario evaluar a nivel de organización. La mayoría de empresas lo hace, sobre todo si son corporaciones grandes. Pero si de repente tengo una empresa pequeña, tengo que empezar por evaluar el área donde posiblemente se determinen ciertos errores, ¿no? Entonces definimos ahí el ámbito de la evaluación. Comunicar el proceso para medir el KPI. Y en este punto es importante, cuando hagamos la medición, no hacerlo a espaldas de los colaboradores. No es que voy a establecer esta medición para ver, coger de imprevisto qué colaborador no está cumpliendo con su rol. No. Más bien, decirle, ¿no? Qué cosa es lo que se quiere lograr, qué cosa es lo que se quiere definir, qué cosa es lo que se quiere mejorar. En este punto, las herramientas de medición y de evaluación tienen que ser compartidas por toda la organización. No lo puedo callar, ¿no? Es mejor comunicarlo. Elegir un equipo de trabajo. Recuérdese que en este punto, esta medición tiene que estar dada por personal pues, que esté alineado con la cultura de la organización, personal idóneo, para que pueda sacar, pues, extraer toda esta información y toda esta data que finalmente va a ser procesada, ¿no? ¿Va a ser procesada para qué? Para establecer estrategias de mejora. Confiar en la automatización. Muchas de las empresas, sobre todo cuando son pequeñas, tienen esta especie de resistencia al cambio, ¿no? El temor de repente a que si se automatiza, los resultados no vayan a ser fidedignos, o que la automatización requiera quizás de costos exagerados, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Hoy en día tenemos pues la tecnología, ¿no?, a disposición, ¿no? Y claramente algunas empresas sí requieren mayor inversión porque son pues empresas muy grandes, pero cuando son empresas pequeñas, ¿no?, la automatización de algunas funciones y de algunos procesos en realidad no resulta tan caro, ¿no? Bien. Ejemplos de indicadores de gestión, ¿no? Vamos a orientarlo de repente al tema de recursos humanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el proceso de indicador que está en el área de gestión humana, ¿no? El nombre de indicador por proceso, ¿no? Tenemos allí el cumplimiento del programa de capacitación, la tendencia deseada, creciente, ¿no? El numerador y el denominador. Recordemos o recuerdan ustedes quizás que el día de ayer hicimos una fórmula matemática, ¿no? Hay que identificar esa fórmula matemática. Se tenía que dividir, ¿no? Primero se establecían las dos variables y luego se dividían y se multiplicaban por 100. Bien. Entonces, si yo quiero de repente determinar, ¿no?, el cumplimiento del programa de capacitación, ¿no?, ¿cuál es la variable que iría en la parte del numerador? El número de capacitaciones ejecutadas, ¿no? Versus, ¿no?, ¿qué iría en la parte del denominador? El número de actividades de capacitaciones planificadas. Es decir, yo para este mes he planificado, por ejemplo, 20 capacitaciones, ¿no? Es un ejemplo. He planificado, pero por diversos motivos solamente se han dado 10. ¿No? No se pudo dar más, por diversos motivos, de repente por la pandemia, porque hubo retraso, porque se priorizó quizás algún trabajo. Okay. Entonces, sería dentro de la fórmula matemática 10, ¿no?, 10 actividades que se ejecutaron entre las 20 que estuvieron planificadas inicialmente, ¿no? Y en ese punto, pues, nos va a dar que solamente se han ejecutado el 50% de capacitaciones. Ahora, ¿ese indicador me va a servir? Claro que sí, porque posiblemente cuando se establezca o se planifique las capacitaciones, estas tienen que ser pagadas, ¿no? Y si de repente no se han dado, van a retrasar, ¿no es cierto?, posteriores trabajos, o si de repente ya se pagaron, se han perdido, o tendríamos que reprogramar. Entonces,
Este tipo de indicadores me dan luces, ¿no? En qué estoy fallando también. Porque se supone que si las capacitaciones son planificadas, a lo mucho, 1 o 2 capacitaciones pueden postergarse, pero ¿y el resto? ¿No? Entonces algo está fallando, ¿no? O de repente, pues, no planifico bien. De repente son muchas capacitaciones las que yo planifico en el mes, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, otro proceso de indicador en el ámbito de la gestión humana, ¿no? De recursos humanos, donde nos habla, por ejemplo, del desempeño del personal, ¿no? Y tenemos allí numerador y denominador, ¿no? Esta división que se hace. Como numerador tenemos el número de trabajadores que cumplen las metas de evaluación y en la parte de abajo del denominador es el número total de trabajadores que han sido evaluados. Si yo tengo, por ejemplo, 200 trabajadores dentro de mi empresa, ¿no? De los cuales solamente 100 están cumpliendo las metas de evaluación, ¿qué quiere decir? Que el 50%, el otro 50% no las está cumpliendo. Entonces, ¿qué está pasando con ese porcentaje? ¿Por qué unos sí están logrando las metas y otros no? De repente hay un ambiente laboral hostil, ¿no? De repente son personas que al momento de hacer el reclutamiento y la selección de personal no han sido las adecuadas para el puesto de trabajo. Entonces, habrían ahí puntos que evaluar, ¿no? Y conforme voy contratando personas, pues el gasto también se va incrementando. La rotación de personal incrementa los gastos, ¿no? Seguimos, ¿no? Dentro del indicador de gestión humana, por ejemplo. Tenemos el nombre de indicador por proceso sería el clima laboral, ¿no? Quiero evaluar yo, quiero ese indicador de clima laboral. Entonces tenemos en la parte numerador el promedio de calificación de la encuesta de clima organizacional, ¿no? Recordemos que en el tema de clima laboral o clima organizacional hacemos estas encuestas, por ejemplo, las que son muy usadas son las de 360, ¿no? ¿Y por qué son muy usadas esas encuestas? Porque justamente nos evalúan a 360 grados. O sea, nos evalúa el jefe, nos evalúan nuestros pares, nos evalúan nuestros subordinados, ¿no? Incluso hasta el cliente. Entonces, supóngase que de toda esa evaluación me sale a mí un 70% de aprobación. ¿Qué está pasando? De repente la empresa ha puesto que un nivel mínimo es del 85% de aprobación y yo tengo 70%. ¿Qué estaría pasando allí con el colaborador? Me da luces, claramente. Es una información que es bastante relevante para cualquier empresa, ¿no? Gestión humana, ¿no? Seguimos. Costos medios, formación por trabajador, ¿no? Tenemos en el numerador costos total de actividades de formación en el periodo entre el promedio de trabajadores durante el periodo, ¿no? Son ejemplos. Nivel de participación de actividades de formación, ¿no? Lo que ya veníamos diciendo, rotación de personal también, ¿no? Cuando hay esta especie de continuas salidas, ¿no? De personal. ¿En qué me beneficia una información así, ¿no? Para saber, pues, también establecer los gastos por cada personal que ingresa, ¿no? Porque la rotación, pues, me genera ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, ¿por qué se están yendo? De repente el sueldo es muy bajo, de repente el clima laboral es malo, de repente es un tema de crecimiento profesional, o le han ofrecido un mejor salario, o va a viajar, de repente son factores externos, ¿no? No necesariamente tienen que ser de la empresa, pero todo eso me da luces, toda esa información me proporciona pues una data importante para poder hacer el análisis, ¿no? Resultado de encuesta de renuncia, ¿no? Y en este punto, cuando las personas se van, es importante saber por qué se van. Muchas empresas hoy en día, por ejemplo, establecen antes de que salga el colaborador una encuesta que donde puedan estas personas que están renunciando decir por qué se están yendo. Es importante, ¿no? Hoy en día al menos las empresas están tomando esas determinaciones, ¿no? Para saber cuál es el real motivo, ¿no? Hay empresas que dirán, pues, de repente en otro lado me ofrecen un mejor salario, necesito un crecimiento profesional, acá no lo voy a tener o no puedo tenerlo, ¿no? De repente es una empresa familiar, en una empresa familiar es un poco complicado que pueda una persona ascender, ¿no? Entonces,
hemos visto, ¿no?, cómo a lo largo de todo el trabajo que se desarrolla dentro de una organización es pues importante e indispensable justamente la adopción de estas herramientas de medición. Me da una data rica en información, ¿no?, que finalmente me va a permitir tomar decisiones, ¿no? Bien, bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Es importante que los indicadores de gestión reflejen perfecto, datos veraces y confiables, que sean reales, ¿no? Establecer indicadores que realmente sirvan, ¿no? Yo no puedo establecer indicadores que me van a servir de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Y no se puede establecer indicadores en base al yo creo, ¿no?, sino a lo que realmente hay. Es necesario medir por qué. Perfecto. Se requiere saber si se está en el camino correcto. De repente estoy incurriendo en desviaciones y yo ni cuenta me he dado, ¿no? Mi empresa es tan grande que no he observado de que hay cuellos de botella o de que se están haciendo mal ciertas labores. Entonces, me permite determinar si sigo en la línea de los objetivos trazados. Se mide para relacionar la productividad con el nivel salarial también, ¿no? Porque yo no le puedo pagar de repente, o le estoy pagando mucho a una persona que no me está haciendo productiva, ¿no? Entonces hago esa especie de relación, esa especie de intersección entre estos dos conceptos, ¿no? Para ver si realmente le estoy pagando a quien lo merece, le estoy pagando el sueldo, ¿no?, a quien lo merece. Es un atributo de los indicadores. Perfecto. Es controlable, ¿no? ¿Cuál era otro de ellos? Medible también, ¿no? Ok. Es un indicador de gestión. La eficacia, ¿no? Claramente la eficacia. Bien. Bien, entonces en este punto, pues, es importante definir y determinar la importancia de estas herramientas y lo que significa para cada organización hacer uso de ellas. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Gracias.